Hola, soy Paul. Hola, soy Corti. Bienvenidos al podcast de Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast premium de la forma más fácil. Y hoy tenemos con nosotros al que podría ser perfectamente el dios del podcasting en España, el amo y señor. Bueno, yo creo que es una de las personas que más nos ha influenciado a casi todos los que estamos en el mundo del podcasting, porque lleva ¿Cierto? muchísimos años contando, incluso cuando el podcast no le importaba a nadie, pues ahí ya estaba nuestro invitado de hoy, dándonos pistas de por dónde seguir. Así que bienvenido, Emilio Cano. Muy buenas y muchas gracias por tan herética presentación. ¿Qué te Me has dicho de parece? todo, pero ya dios del podcasting, creo que estoy ya. En fin. A ver cómo voy yo luego a misa el domingo, ¿eh? Eso Me da estás para... poniendo en un Sí, sí, compromiso. cierto, cierto, cierto. Eso da para una escultura, yo creo, en alguna plaza, en algún lugar, ¿eh? Con un micro y Emilio Cano ahí, en Murcia. Yo creo que en Murcia debería de Sí, ser, sí, sí, claro. ¿no? Por deferencia. Claro que sí. Bueno, Emilio estuvo aquí, si no recuerdo mal, Emilio, estuviste ya en el podcast de Mumbler cuando se llamaba Tribucasters Efectivamente, en en Tribucaster, sí. diciembre de 2020. Ojo, ¿eh? Así que si queréis recuperar aquel episodio, allí hablábamos un poco de la carrera de Emilio, de todo lo que había hecho en el mundo del podcasting y demás. Y hoy, en cambio, vamos a centrar un poco más el tiro, sobre todo en hablar de su libro, entre algunas otras cosas. El libro, por cierto, se llama Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Los que estáis viendo el vídeo, Corti lo está mostrando en pantalla. Como señorita del 1, 2, 3, yo recuerdo Correcto. esa época. Pues nada, Emilio, tenemos muchas ganas de aprender de ti. Sobre todo, empezar a agradecerte el libro porque da mucha visibilidad al podcasting y encima, te lo decíamos Paul y yo, nosotros todavía no lo hemos acabado de leer. Yo sí que le he dado como 2 lecturas en diagonal y ahora estoy ya leyéndome lo final. Y digo, es que está todo paso a paso. O sea, me refiero, has conseguido hacer un manual práctico, fácil de leer, que también es complicado porque el podcasting tiene partes que son un poquito rollete, pero tú has conseguido hacerlo guay. Así que muchas gracias por todo esto y vamos a lanzar la primera pregunta porque nos has dado en la frente a casi todos, que tú en el libro dices que no se puede poner la palabra podcast en el título de un podcast y tú tienes promo podcast y nosotros tenemos el podcast de Mumbler. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en el libro también señalo mis propias contradicciones. Esto es así, pero Cierto. piensa que es un manual para quien no sabe de nada de esto. ¿Vale? Entonces, pues, evidentemente hay que marcar algunas normas. No podemos ser. Mi idea siempre es que en este tipo de formación, la hagas cuando la hagas, no puede ser demasiado abierto, porque elige quien tiene conocimiento de elección en esta vida, en general, ¿no? Las personas con menos conocimiento, con menos formación, con menos cultura, con menos información, sus elecciones están mucho más comprometidas, porque están influenciadas por el entorno y por los intereses de ese entorno, o simplemente porque no son capaces de dirimir. Y esto es lo que le pasa a la persona que se acerca al podcasting. Yo no le puedo dar 37 opciones de 37 hostings distintos porque no tiene criterio todavía para elegir. Entonces tengo que decirle una cosa: ponerle 3 o 4 pinceladas para que sepa que tiene cierto movimiento, ¿no? Pero indicarle ya qué es lo que tiene que hacer. Por eso el libro se llama como se llama. Y en esto de los nombres de los podcasts, pues también puede ser un poco una manía mía, no te digo yo que no. Manía de podcaster viejo, que lo digo varias veces en el libro. Pero me parece que es interesante, ¿no? El no redundar, porque vosotros que sabéis un poquito de esto, el SEO en el podcasting es un infierno. Entonces, si encima nosotros vamos replicando y metiendo los nombres de los podcasts, términos que no tienen sentido ni tienen razón de ser, pues cuando la gente va a hacer sus búsquedas, sus inocentes búsquedas en esos maltrechos campos de búsqueda, las aplicaciones de podcasting, pues lo interesante es que el mayor número de información superflua esté fuera. Evidentemente no es vuestro caso, porque cuando la gente que escucha Mumbler no lo escucha porque se metió un día a Spotify y empezó a buscar que habrá podcasts que vayan sobre creación de contenido por Tutatis. No, vienen de otra forma, ¿no? Y igual que, como también digo en el podcast, pues Cristina Mitre. Cristina Mitre le puede llamar a su podcast como le dé la gana, porque da exactamente igual, ¿no? Pero bueno, por regla general, efectivamente, creo que sí, que esa es una de las cosas que hay que decirle a los que empiezan, y luego dentro de 3 años que ya le pongan ellos al podcast como quieran, pero de momento que tengan unas instrucciones claras y concisas de lo que tienen que hacer para que cuanto antes estén delante del micrófono. Correcto. Como poco que acierten el tiro lo antes posible y está claro que la palabra podcast no aporta nada, ¿no? Y es genérica y no te diferencia de nada, entonces no tiene mucho sentido. Ahora comentabas
sobre el público al que va dirigido ese libro. ¿Cuál es ese público? ¿A quién tenías en mente cuando te pusiste a escribir? Bueno, en este caso tenía en mente a las mismas personas que tenía en mente cuando escribí el primer libro. En 2014 yo hice una versión, bueno, hice un libro autoeditado en digital para libros de Apple, para Apple Books, iBooks se llamaba entonces, y el libro se llamaba Podcasting, así lo hago yo, y punto. Además, se cita en la solapa del libro y digo, con cierta vanidad, pero también con cierta realidad, que fue el manual que sirvió de entrada a una generación completa de podcasters. Y en ese momento tenía en mente a la gente que está en este mundo, ¿no? Es decir, que está escuchando podcasts, que está creando contenido y que quiere empezar un podcast y que, claro, se ve ante sí, afortunadamente, un amplio abanico de posibilidades sobre cómo hacerlo, ¿no? Y que puede cometer muchos errores, algunos de ellos insalvables ya, en ese comienzo. Entonces pensé en una persona que puede tener cierto perfil tecnológico, evidentemente, o sea, capaz de seguir instrucciones concretas. Y acertado con aquel libro, pues hace que a esa primera versión la podamos denominar panfleto directamente, en cuanto a extensión y en cuanto a alcance, ¿no? Ahora he querido ser mucho más concreto, mucho más conciso, dar mucho más contexto, que la gente entienda por qué hace las cosas, sobre todo, para que de esa forma pueda seguir las instrucciones paso a paso que yo le doy o buscar otras, pero ahora sí, partiendo de una información y de un conocimiento. Entonces, pues la idea sería persona que está ya involucrada en el mundo de Internet, de la comunicación, de los contenidos, quizá no como creador, sino como receptor, y que quiere dar ese primer paso de empezar a crear algo. Y bueno, en ese sentido creo que el libro cumple su función 100%. Comentas la diferencia, ¿no? Entre el anterior y este en cuanto a casi a profesionalización, ¿no? O sea, que aquí hay un trabajo muy de fondo. ¿Cuánto tiempo has tardado y cómo te has organizado desde el que tienes la idea? No sé si se acercó a Naya, si te acercaste tú. ¿Cuál ha sido ese proceso hasta sacar el libro y los tiempos? Sí, mira, se acercó a Naya, como suele hacer en muchas de estas, yo que entiendo en casi toda la colección, ¿no? A través de los que ya han escrito libros, buscan contactos para llegar a personas que puedan ser expertas en determinadas áreas. Anaya quería hacer un libro de podcasting y pues, pensaron en mí porque alguien les dijo que yo era la persona adecuada, ¿no? Entonces, pues claro, en ese sentido ellos me contactan y yo nunca había escrito un libro para otras personas. Yo había escrito mi libro, pero no es lo mismo escribir mi libro, escribir artículos en un blog, escribir millones de podcasts, que meterte en una disciplina, en una editorial, ¿no? Y en ese sentido, como siempre digo cuando me preguntan, gracias a Anaya, yo he aprendido a escribir para que me lean, contrariamente a escribir para que me escuchen, que es lo que yo hacía antes. Entonces, en este sentido, pues la editora de estilo y los correctores han hecho muchísimo, ¿no? El clásico, oye, mira, esto está muy bien, está muy divertido, sé lo que quieres decir, pero esto no funciona. Esto en papel, amigo, esto en papel no funciona, ¿no? Te propongo estas pequeñas 35 correcciones en un párrafo de 4 líneas para ver si esto lo convertimos. No, y estuvo muy bien porque me he dado cuenta todo lo que he aprendido a la hora de escribir y cómo incluso eso me ha hecho tener un sentido crítico a la hora de leer, ¿no? Últimamente estoy empezando a leer un libro sobre fútbol publicado por un periodista, por un medio gran aficionado al fútbol y se nota, o sea, dentro de lo que yo soy capaz, ¿no? Ya consigo detectar algunas cosas que a él no le han corregido y que a mí sí me corrigieron. Lo cual pues también hace, digamos, acumulas un conocimiento interesante después de la experiencia. Y en cuanto a la planificación del libro, pues chicos, ya sabéis, GTD, ¿no? Getting Things Done. Cada capítulo, definición de los capítulos, esto es una cosa que te exige Anaya para empezar. Esto me quedé alucinado. Nos tienes que mandar un índice de los capítulos y de las partes de cada capítulo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo es posible esto? Si yo acabo de desenfundar, si no sé todavía ni siquiera lo que quiero hacer ni cómo lo voy a hacer. Ya, pero es que nos lo tienes que dar, amigo. Luego lo puedes ir cambiando y tal. Y luego otra cuestión que muy enervante, y es que tú empiezas, escribes el capítulo 1, lo mandas y lo maquetan. Ya está. El capítulo 1 ya está maquetado ahí para toda la vida del señor. Con lo cual, más te vale que tengas claro lo que quieres hacer de cabo a rabo, porque no digo yo que no haya vuelta atrás, pero cuando tú ya llevas 7 capítulos entregados, ya están maquetados, te van enviando el PDF con la maqueta completa y de pronto dices tú,
pues a lo mejor esto que puse en el capítulo 2 sería interesante ponerlo en el 8 en vez de en 2. No creo que les haga mucha gracia ni que vaya a ser posible. Entonces, pues eso añadía un plus de presión, ¿no? al trabajo. En cuanto a lo que he tardado, depende mucho. Yo me he cronometrado porque uso una aplicación para el Mac que se llama Timing y es una aplicación que vale para controlar el tiempo que dedicas a hacer las cosas. Automáticamente la aplicación va midiendo el tiempo que dedicas a cada tarea. Tú puedes poner en marcha, apagar y encender el tracker, o simplemente puedes irte después y decir, mira, todo este tiempo he estado haciendo esto, o cuando he estado usando esta aplicación he estado haciendo otra cosa. Puedes crear reglas, en fin, una historia. Y hay capítulos a los que les he dedicado 35 horas. Capítulos, los más técnicos, ¿no? Los que tienen más capturas de pantalla, más paso a paso, más clic aquí, luego clic allá, no sé cuánto. Pues claro, todo eso yo lo voy haciendo en tiempo real y asegurándome, porque claro, cuando yo grabo con Hindenburg yo no pienso. Yo grabo y, o sea, no, los dedos se mueven solos, evidentemente. Pero cuando todo eso lo tienes que poner por escrito, te tienes que asegurar mucho lo que está ocurriendo. Y hay algunos capítulos que digo 35 horas, 30 horas. No estuve cronometrando todo el tiempo, empecé a partir creo que del tercer o cuarto capítulo, pero un disparate de tiempo. Un disparate de tiempo cuando además yo ya tengo todo el conocimiento, o la inmensa mayoría. Es decir, que la parte de investigación no es muy amplia, no me lleva mucho tiempo. Es más bien traerlo todo junto, recopilar, buscar las imágenes, tratar las imágenes para que estén en el formato que pide Anaya. Es decir, que tiempo muchísimo. También tengo que decir a mi favor que entregué el libro un mes y medio antes de la fecha prevista. Ole. Mira el profesional. Sí. Qué profesional. Que se sepa. Que cumplo plazos. Muy bien, muy bien. Oye, reiterar lo que decía Corti al principio, el agradecimiento por el currazo que te has pegado, porque claro, esas horas, tela. Muy bien, oye, Emilio, antes hablábamos del título y de la palabra podcast, ¿no? Y de cómo diferenciarse, y que la palabra podcast no te ayuda a diferenciarte, ¿no? De los demás podcasts. ¿Cuál crees tú que es la clave para diferenciar tu podcast de los demás? ¿Y cuál es la cosa que hace que marque la diferencia ese podcast? Que sea muy diferente y que llame la atención por encima de los demás. Mira, para contestar a tu pregunta hay que definir dos fases claras a la hora de difundir nuestro podcast. Y es que en la primera, desgraciadamente, el primer contacto que la gente que tiene con nuestro podcast es visual. Esto es así. Nosotros estamos aquí en el micro y hablando del poder de la palabra hablada y de la influencia en los oyentes, pero cuando la gente conoce tu podcast, lo conoce por los ojos. Ve una Sí. portada y un nombre en una aplicación de podcast, en un listado, en un enlace que alguien pone en Twitter, alguna historia de esas. Entonces, pues, en ese sentido, hay que echar el resto en el tema de la portada. En el libro hay varias claves, mira lo que hace la competencia en tu sector, busca un profesional, por el amor de Dios. Aunque no tengas a nadie a mano, ve a Fiverr, contrata a alguien, seguro que te van a hacer un trabajo mejor del que tú vas a hacer, fijo. O sea, esto es fundamental en estos tiempos que corren. Y una vez que estás ya dentro, una vez que has conseguido que te escuchen, yo es que soy muy maniático del orden, ¿sabes? Entonces, y eso se traduce en el libro. Yo le digo a la gente, ten un esquema claro, que la gente no esté nunca perdida, que sepa siempre en qué punto del podcast está, lo que viene a continuación y lo que ha pasado antes. Que sepan cómo empieza, que canten contigo cómo empieza. Familiaridad. O sea, que a la gente le guste escuchar tu podcast porque está cómodo escuchando tu podcast. Eso es vital en el día a día. Y también un gran compromiso con tus horarios y con tus fechas. Porque esto es una jauría. O sea, yo los jueves, yo ya sabéis que ya no voy a trabajar a la oficina, a la empresa en la que trabajo como gestor de proyectos urbanísticos, apasionante este tema, y me dedico a trabajar en casa en mi negocio de creación de contenidos, ¿no? He reducido mi contrato para dedicar este día completo a los podcasts. Oh, yo este día no escucho podcasts. Yo los podcasts los escucho en los 5 minutos que tardo en llegar al trabajo y durante mi jornada laboral, porque hay varios momentos en los que puedo estar trabajando mientras escucho podcasts. Los jueves, que estoy clavado aquí en la silla generando contenidos que luego no difundiré, como buen creador de contenido, ahora hablamos de eso, no escucho nada de podcast. Entonces cuando luego me voy el viernes por la mañana, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Te encuentras un montón de capítulos nuevos. Y esto es lo que ocurre hoy en día. Hay muchísimos más podcasts cada día de lo que antes había. Entonces tú tienes que entrar ahí.
Y si tú has dicho que es de lunes a viernes a las 8, pues tienes que estar a las 8 de lunes a viernes. No pasa nada porque un día pues el equipo de tu ciudad ascenda de categoría futbolística y no publiques, ¿vale? Todo el mundo eso lo va a entender, evidentemente. Pero tienes que estar ahí, porque los demás van a estar ahí. Y si los demás no van a estar ahí, tú sí tienes que estar ahí. Entonces, estamos en un momento, ¿sabes? Los consejos que damos en 2022 sobre cómo captar la atención, cómo retener al oyente, son muy distintos de los que daríamos en 2008. ¿Qué diríamos en 2008? Graba como quieras, graba donde sea, que el contenido sea interesante. Oye, escucha, que haya contenido, aunque no sea interesante. ¿Por qué? Porque había muy poca cantidad de podcasts, había muy pocas cosas y estábamos ávidos por escuchar lo que sea. Esos tiempos ya no son así, ¿no? Entonces, pues efectivamente, tienes que guardar unas formas, tanto externas como internas del capítulo, para que eso le encaje bien al oyente, que no haya una resistencia por su parte, que no haya algo que le incomode, la calidad del sonido, el que este tío nunca sé lo que está, que no haya nada de eso, para que se quede y escuche ahora sí el contenido. Pero más que nunca, es un poco triste, pero más que nunca creo que las formas son muy importantes en el podcasting de hoy en día. Oye, con todo esto que estás diciendo, Emilio, ¿tú crees que vamos hacia un punto donde el podcasting amateur se va a extinguir o cada vez tenga menos relevancia? Porque claro, hemos hablado mucho siempre del podcasting como ese punto amateur que hemos vivido en los últimos años, pero no sé con lo que dices si tendemos a una profesionalización muy fuerte de esto. Bueno, hay buenas noticias respecto de esto, y es que el podcasting amateur o el podcasting ciudadano, como dice Félix Riaño, no, no puede perder más influencia. No podemos bajar más de donde estamos. Es decir, en tiempos tú te entrabas al ranking de Apple Podcasts y bueno, las primeras posiciones estaban saturadas por los programas de radio enlatados, pero por ahí por la tercera línea, a veces por la segunda, alguien asomaba la patita. Esto ya no ocurre. Y estoy hablando de los rankings que funcionan automáticamente. Si hablamos de las portadas, entonces ya las portadas de Apple Podcasts o de las aplicaciones que están curadas por los gestores de esas aplicaciones, ahí ese podcasting pues ha desaparecido. Estoy ahora mismo aquí en el iPad precisamente mirando lo que sea que hay ahora mismo en Apple Podcasts y no hay ni uno. Es decir, reconozco todos los títulos, fíjate, de nuestro podcasting, de nuestro antiguo podcasting, está fuera de series. Si es que podemos considerar fuera de series como podcast amateur, que yo pienso que ya no. Evidentemente ellos han llegado a otro nivel, bien por ellos, su origen es el que es, pero claro, ya no son lo que éramos antes, ¿no? Y veo aquí, pues eso, productoras, el Terrat, en cuanto a canales destacados, todos los canales destacados están relacionados con radios o con grandes productoras de podcast profesionales. Me consta que hay canales de podcast, digamos, de corte más semiprofesional amateur, el de Milcar FM, por ejemplo, pues antes prefiere Apple Podcast España poner The Athletic del Reino Unido o poner Luminary que poner un canal en español que no sea, digamos, de las grandes productoras. Entonces, más abajo no vamos a caer. Eso está claro. ¿Que seguimos manteniendo ahí una catarata de oyentes? También está claro. Entonces, creo que más que nunca tenemos que ser muy activos en buscar nuestro hueco y sobre todo tener claro, cada uno de los que hacemos podcast, qué esperamos del podcast y perseguir eso en concreto y que sea eso lo que buscamos. Ya sabéis que yo he elegido el camino de la semi-profesionalización, yo tengo un negocio en torno a la creación de contenidos, pero yo podría no haber evolucionado hasta aquí. Podría tener una red de podcast más pequeña y hacer esto simplemente por amor al arte y que mi recompensa fueran pues mis 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 oyentes. Fija tu recompensa y céntrate en obtenerla. Y no te deprimas si las cosas no escalan, porque no estamos en una época en que las cosas vayan a escalar solas. Es decir, a mí la audiencia me elevó, por así decirlo, hasta ponerme en una posición en la que yo he podido crear un negocio en torno a todo esto. Esto ya no va a ocurrir más. Si tú quieres tener un negocio, tú tienes que buscarlo, no es algo que te vaya a suceder. Rara vez, puede ocurrir todavía, pero rara vez te va a suceder solo. He tenido tanto éxito, se ha viralizado tanto mi contenido que, canastos, fíjate, ahora me estoy dedicando a eso. Eso es muy difícil ya que ocurra, pues está todo muy saturado, ¿no? Entonces, eso, céntrate en tu objetivo y busca ese objetivo, busca esa recompensa. Siéntete recompensado porque, amigo, amiga, el camino es súper duro, los contendientes son terribles
y bueno, tenemos que buscar nuestros sueños, sobre todo habiéndolos fijado antes con claridad. Muy de acuerdo. Antes has pronunciado la palabra difusión y me gustaría entrar en este tema, sobre todo por el contexto que estabas ahora describiendo, ¿no? Que es que al final nos estamos peleando aquí con grandes productoras, con grandes presupuestos y demás. Entonces, como podcasters independientes, ¿qué tenemos que hacer para lograr una buena difusión de nuestros podcasts? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Estaba viendo esta mañana tu TikTok al respecto, en el que decías eso, que la mayoría de los creadores de contenido crean el contenido y ya está. Sí. Y hacías un sketch muy gracioso donde parecía una señora que dice, ya está el contenido creado, vale, a tomar por saco. Yo no creo que sea tanto eso como que es que la vida se te acaba ahí, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, no, tampoco la voy a dar yo de Martín, ¿no? Pero anoche yo termino de grabar el daily y de montar el vídeo de YouTube del daily y de hacer el cortecito de TikTok de YouTube del daily a las 11 de la noche. ¿Qué hago con mi vida entonces? Programar un par de tweets y ya está. Yo siempre, digamos, yo tengo más excusa porque mi contenido es diario. Entonces, claro, la difusión que puedes dar a un contenido, las energías que le puedes dedicar a difundir un contenido diario son limitadas porque al día siguiente tienes el otro. Pero también tengo podcasts que son mensuales, que son semanales y que son trimestrales y el nivel de esfuerzo viene a ser básicamente el mismo. Y yo es que, lo comentaba el otro día, creo que con Enrique Bullido en su podcast Escuela de Periodismo, creo que para algunos de nosotros ha llegado el punto de decir no. Esto, o sea, he podido aprender a hacer podcast, he llegado a escribir un libro al respecto, pero llega un momento en que mi capacidad de hombre orquesta está saturada. O sea, tengo que contratar a alguien. O que dentro de este semiprofesionalismo, alguien de mi entorno, de mis colaboradores, se dedique a esto. Lo haga mejor o peor, pero se dedique a esto. Y tratar de establecer pues una especie de plan de marketing o algo así, o yo qué sé, o rezarle más a la Virgen de nuestro pueblo. Pero yo pienso que aquí es donde, digamos, donde el creador de contenido ya choca. A no ser que tu podcast vaya sobre SEO y que tú seas un experto en SEO, por ejemplo, o en marketing digital, en cuyo caso tú te lo guisas y tú te lo comes, esta parte de la historia de creación de contenido yo pienso que es lo que se queda fuera de nuestras habilidades naturales. Y tampoco es una cosa estándar, porque respondedme vosotros, si yo me lío a publicar tweets, los tweets pueden volar, ¿no? Más allá de mis seguidores, pero es muy difícil, ¿no? Al final, cuando yo voy a ver un tweet de estos que he publicado, yo que tengo 12.000, casi 13.000 seguidores en Twitter, y veo las estadísticas del tweet y me dice, felicidades, ha alcanzado usted 1.500 cuentas. Y digo, ¿cómo es posible, amigo? De esas 1.500 cuentas, ¿cuántas ya me seguían? Entonces, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Es decir, ese tweet que he hecho con tanto amor, aun siguiendo los consejos de vuestro último invitado, al final, ¿qué estoy consiguiendo? ¿No? ¿Hasta qué punto estoy volando fuera de mi propia caja de resonancia? No tengo respuestas. ¿Me podéis dar alguna vosotros? ¿Algún consejo? Lo aceptaría gustoso porque, de hecho, la parte esa en el libro pues se centra en dar lo que yo hago y también expresar un poco mi escepticismo de que estas cosas que podamos automatizar realmente funcionen. Por eso estoy en el vídeo. Por eso y por no escuchar a Víctor Correal ya más rato. Es buen punto. No, la verdad que es un tema complejo. Yo estoy con Emilio y que al final nos metemos también muchas veces en una carrera a la rata de genero el podcast, hago 50 vídeos, pongo no sé cuántos tweets y vas creciendo, pero al final el nivel de crecimiento a día de hoy es bajo. Es decir, o encuentras estratégicamente algo que te ayuda a ganar mucha audiencia, que a veces hay casos y los contamos, pero el 90% de la gente que lo intentamos tampoco lo conseguimos, o es complicado y no tienes el tiempo material, no es 80% de difusión, 20% de creación de contenidos, es guay, pero cuando solo tienes tiempo para el 20%, pues tienes que pensar mucho. Yo lo uno un poco a lo que decía antes Emily, ¿no? De porque ahora los podcasts top en los rankings están, pues son temas profesionales. Es que es muy complicado para alguien independiente a día de hoy destacar. Hay tipos de contenido que funcionan muy bien, por lo que se viralizan, pero es como intrínseco al contenido, porque es más entretenimiento,
Yo que sé, veía, por ejemplo, hace poco el podcast de Valio, que es un podcast de nudismo financiero. O sea, a veces es como das con un concepto un poquito nuevo y consigues que hay una pequeña audiencia que no tenía un contenido que le fuera perfecto, pues ahora le viene perfecto y crece. Pero quitando eso, que estratégicamente tu contenido dé con un nicho que no está explotado y puedas crecer rápido, lo demás creo que a veces es casi más ciencia ficción que realidad. No sé cómo lo ves, Paul, tú también, o Emilio. Sí, 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 yo la sensación que comenta Emilio la tengo mucho, ¿no? La de que estás hablando siempre para una determinada burbuja y que tienes como un techo de cristal del que difícilmente puedes salir, ¿no? Entonces, la clave yo creo que no hay ningún consejo que podamos dar es: "Hay que hacer esto". No, hay que hacer muchas cosas e intentar muchas cosas de distinta forma. Y en cuanto detectas algo que tiene un poquito más de alcance que otras cosas que has hecho, pues hacer un all-in allí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo, a raíz de haber tenido la entrevista con Copy de Incógnito, a la que mencionaba Emilcar, me he puesto a hacer tweets, a automatizar tweets utilizando una herramienta que se llama Hypefree. Y dejo ahí mis pensamientos, mis cosas, ¿no? Entonces, estoy viendo que esto está generando un cierto engagement, no solo con mi comunidad, sino también con gente que no conozco de nada. Entonces, esto para mí es una buena noticia, porque en el momento que tienes comentarios de gente que no conoces, con la que no habías interactuado, es una señal de que aquello está funcionando mejor que las demás cosas que has hecho hasta ahora, en las que solo te contestaban tus colegas o compañeros de profesión, otros podcasters y demás. Entonces, bueno, no nos queda más como podcasters que iterar, probar cosas y a ver qué ocurre con esas cosas que probamos. Otra de las cosas que estamos probando, tanto Corti como yo, es el tema de los vídeos. Y creo, Emilcar, que tú también estás probando. ¿Qué tal la experiencia con los vídeos? Terrible. ¿Sí? Muy cansado. Sufriendo, ¿no? Sí, sí. Mientras hablaba, estaba viendo a ver si podía aportarte estadísticas de los tweets últimos. Porque yo, todo lo que dijo vuestro último invitado, lo que he hecho más inmediatamente es quitar los enlaces de los tweets, ¿no? Es decir, decía, él no le gusta a Twitter que quiera sacar a la gente de Twitter. Entonces estoy publicando los tweets, pues sí, con la imagen que hago para Twitter, con un comentario de que ha salido un nuevo capítulo, etcétera, y búscalo en tu app de podcast o en YouTube, como me duele decir eso. Y no estoy viendo una especial, pero vamos, llevo una semana. Es decir, cuando salió la entrevista con Incógnito, tampoco llevo mucho tiempo. El tema del vídeo me dice Víctor Correal, nos dice, ya sabéis que es su leitmotiv. No podemos crecer más a través del podcasting porque este mercado está muy saturado y porque las herramientas para descubrir son basura. Hay que crecer a través del vídeo, donde pues cualquiera está ahí viendo bailes y pum, le sale un tío con barba hablando de no sé qué. Va, venga, al final te lo compro y me lo creo. Entonces, pues lo que he hecho lo que estoy haciendo es tener una versión en vídeo de Emilcar Daily. ¿Cómo? Le di muchas vueltas a esto con Víctor Correal porque yo necesito algo sostenible, que lo digo en el libro también. No te metas en más cosas de las que puedas generar, porque si no vas a hacer nada. Entonces, me grabo mientras grabo el podcast con la misma cámara webcam, con el mismo plano que ahora mismo vosotros me estáis viendo y los oyentes del podcast, y echan un vistazo al vídeo de este podcast, o si buscan Emilcar Daily en YouTube podrán ver que es un plano de con mi micro aquí en mi mesa sentado, nada del otro jueves, y voy acompañando con imágenes en ciclo que están sobre el tema del que estoy hablando. Esto, que parece tan sencillo, pues hace que se pueda doblar perfectamente el tiempo del daily. Es decir, yo como mucho, un daily en audio, solo en audio, como mucho tardo una hora. Es decir, tengo que sentarme, generar la idea, escribir el guión. Es un guión complejo que tengo que tener escrito entero. Grabo, peino el audio en 3 segundos, publico los 2 tweets esos que hago y a correr. Una hora como mucho. Cuando le meto el vídeo, se me va a 2 horas. Yo también decía muchas veces, hay en ocasiones en las que no tengo que escribir nada. Me voy al guión, le cambio el día, el número del podcast y el título y ¡pam! Lo hago. Cuando eso me ocurría, yo podía tener el daily listo perfectamente en 20-25 minutos. Y estaba mirando timing, la aplicación esta que os digo, para ver, porque esto me pasó en el capítulo del daily publicado el jueves día 2 de junio, ¿vale? Entonces he mirado las estadísticas del miércoles 1 de junio para ver cuánto tardé en un daily de estos, digamos que es al pie, ¿no? Donde no tengo nada escrito, porque lo tengo todo en mi cabecita. Pues mi récord, desde que estoy haciendo vídeos, 47 minutos. Es decir, me duplica el tiempo que yo le puedo dedicar siempre al daily.
Porque esta historia de pongo mi imagen en pequeño y luego imágenes que... Eso no es tan fácil tampoco, ¿no? Tienes que buscar imágenes que sean una cosa más o menos correlativa. Tal. A veces también meto vídeos ahí, en ese espacio, porque he visto que funcionan mejor. Luego tengo que hacer el cortecito de lo que va a ir en TikTok. Luego tengo que recomponer, como afortunadamente ScreenFlow, que es lo que yo uso, funciona por capas. Cuando yo corto del vídeo general de 1 minuto, me lo llevo al formato vertical y puedo arrastrar los elementos para... Y no se me queda bien porque esto es demasiado oblongo y esto no sé cuánto. Voy a poner... Pues, un Cristo. Evidentemente el TikTok y el Reels los publico al día siguiente cuando me acuerdo. No, quiero decir, no es que no los publique, sino que no tengo una hora de que se publiquen porque he llegado a la conclusión de que eso no tiene sentido. El vídeo en YouTube, si lo dejo subido y programado el día antes, he estado jugando con publicarlo a las 6 de la mañana, publicarlo a las 7, publicarlo a las 8. No sé bien qué hacer en ese sentido, tendré que analizar un poco más las estadísticas. Parece lógico, ¿no? Que salga a la misma hora que sale el podcast. Pero por otro lado, también he aprendido de Víctor Correal que si tus estadísticas te dicen que tus oyentes no se enchufan a YouTube hasta las 8 de la tarde, si tú publicas a las 6 de la mañana, estás perdiendo ese impacto que a ellos les va a llegar en cuanto se conecten. Pero publicar un podcast diario matutino a las 8 de la tarde me queda como raro, ¿no? Aparte, lo que me dicen las estadísticas es la mayor parte de mis suscriptores a qué hora entran a YouTube. Yo no sé si las 50 escuchas o visualizaciones que tengo en YouTube son de esos de las 8 o son de los que madrugan por la mañana. Pero bueno, llevo 5 minutos en esto. Tampoco me voy a poner ahora aquí a quejarme, pero que es una tela. Es una tela y bueno, pues yo supongo que, claro, yo paro en agosto completamente, todo parado. Eso para los canales va a ser alucinante, ¿no? Tanto para el de YouTube como para el TikTok como para el de Reels va a ser espectacular, ¿no? Que de pronto un mes, ¡paf!, se pare todo. Con lo cual a la vuelta todo septiembre y entiendo que todo octubre, a finales de octubre, después de 2 meses adicionales nutriendo estos canales, pues trataré de llegar a alguna conclusión. ¿Los números son malos, son buenos? Yo qué sé. Tengo 500 suscriptores en YouTube, lo cual pues entiendo que es lo que hay por el tiempo que llevo haciendo y por el tipo de contenido que hago. Eso lo tengo claro. Y en cuanto a las estadísticas de TikTok y de Reels, de las de Reels no me fío nada. Son números muy raros y muy inconstantes. Y en TikTok, pues estoy viendo que he tenido algunos vídeos que han tenido pues un número de reproducciones que yo considero interesante. Por ejemplo, tengo aquí uno con 16.500, que para mí está muy bien, y tengo otro con 10.400. Lo que es descorazonador es ver qué capítulos son. El de 16.500 tiene un título así grande puesto que pone Rebelión en Shanghai. Y debajo de mi cara, ¿no?, está la imagen vertical partida en dos. En la de arriba está mi cara en un fragmento del podcast y en la de abajo se ve un vídeo en bucle de una movida que hubo en una fábrica de Apple donde los trabajadores se rebelaron contra el confinamiento y se armó allí la de Dios. Y el otro, que además es el que tiene más likes y el que tiene más comentarios, tiene 368 likes, que no es nada, y 37 comentarios. ¿Y sobre qué es, amigos, amigas? Sobre los cubos de basura. Sobre el cubo de basura que tengo en casa, los cubos de reciclaje, el tamaño que tienen, por qué sí, por qué no. Y claro, un podcast que dura 13 minutos, ahí hay un fragmento de 60 segundos, la gente entiende lo que le da la gana. Y entran ahí pues, a hablar de política internacional, de todo, una auténtica maravilla. Una fantasía de publicación, realmente. Pero bueno, pues todos los días voy recibiendo notificaciones de a fulano ha dicho que le gusta tu vídeo, que también me gusta mucho cómo lo verbaliza, ¿no?, la aplicación. Y fulano está siguiéndote. Pues bueno, pues ya tengo 296 seguidores. Que esto para mí es demencial. Es decir, que yo en TikTok tenga 296 seguidores, pero no ya esos vídeos grandes, tenga vídeos de 1.000 y pico visualizaciones, 9.000, 1.000, otro 14.000, otro 6.000, con 296, pues efectivamente veo que lo que se nos prometió es cierto, ¿no? Es decir, tienes una mayor, llegas a mucha más gente. Y ahora, la conversión de esto, no ya cuál es, sino cómo averiguo cuál es. Porque a no ser que alguien me escribe y me diga, hola, te conocí en TikTok, de ahí fui a YouTube y luego me he suscrito a tu podcast en Spotify. A no ser que alguien me escriba contándome esa vida suya, yo no puedo saber nunca, jamás en esta vida, todo esto por qué ha venido. Ni tengo además forma de monetizarlo directamente, ¿no? Cuando me llamen a mí para patrocinar el podcast en PC Componentes o lo que sea, yo le voy a decir las escuchas de
del daily, evidentemente. ¿Qué le digo también? Que tengo un canal en TikTok con 296 seguidores donde a lo mejor esos podcasts los van a escuchar más de 5.000 personas. Claro. Complicado. Pero son impactos. O sea, sí que Sí, es sí. verdad que hay que entender los nuevos medios. Porque, por ejemplo, una marca, imagínate, lo has dicho, PC Componentes, son impactos que le interesan. O sea, realmente a PC Componentes no le interesa, como a ti, que la gente se escuche tu podcast entero. Que es que a ti te interesa que la gente consuma ese contenido. A PC Componentes, por decir un ejemplo, le interesa que el momento en el que tú dices compran PC Componentes. O sea, es que no le interesa más. Entonces, yo creo que para las marcas es interesante. Para tú como creador de contenido, si quieres trabajar con las marcas es interesante. Sí que estoy con Emilio de que hay que entender muy bien para un creador de contenido que quiera al final que la gente le siga en su podcast, pues bueno, o sea, ¿qué impacto tengo que tener en TikTok como para que eso se materialice en un impacto notable en suscriptores o en escuchas en el podcast? Que creo que Claro. son muchos órdenes de magnitud por encima. Y sobre todo, ¿cómo meto al patrocinador? Porque claro, yo Claro. en el daily lo digo al principio, pero luego yo en TikTok comparto un minuto, como Ya. mucho. ¿Cómo lo meto yo ahí? ¿Es que le meto una mención en el texto indicando luego que es un patrocinado? Eso no va a ningún lado, evidentemente. ¿Qué pongo? Una señalita una pegatina, un sticker en el vídeo diciendo que está patrocinado por PC Componentes. No lo sé. O sea, no sé hasta qué punto todo este trabajo, o sea, más allá, digamos, de mi punto actual, que no da para sacar conclusiones objetivas, pero yo estoy viendo más o menos cómo va la historia y me surgen muchísimas dudas. Fíjate que lo que más disfruto, entre comillas, el mejor momento para mí de todo este proceso del vídeo es la selección y montaje del TikTok /Reels, su publicación y su seguimiento. Sin embargo, el YouTube, ¿no? El vídeo de YouTube, que es el origen de todo esto, no me suscita ningún tipo de interés, porque claro, veo que el estallido que se puede producir se va a producir en los otros sitios. En YouTube, mira, las más y más escuchas o visualizaciones que he tenido aquí fue en el vídeo correspondiente al podcast en el que anuncio que ahora voy a salir en vídeo. Evidentemente la gente fue a verlo. Y luego, pues, curiosamente, un vídeo sobre el iPhone SE, que supongo que será una cuestión de SEO dentro del propio YouTube. Y el de rebelión en la fábrica también, a la gente le gustan las rebeliones. Y un podcast de esta semana en el que hablo de un magnífico accesorio que es imprescindible en tu sofá desde ya. Y como en el audio menciono que en el vídeo estoy mostrando el accesorio a cámara, pues ha habido algunas personas que se han ido allí, lo cual me ha llevado a la escalofriante cifra de 140 visualizaciones. He preguntado que cuándo te mandan la placa, pero nadie me lo ha... No te han respondido, ¿no? No. No, pero sí que es... A ver, lo que es interesante de YouTube, lo has dicho tú, que es decir, yo hago mi podcast, lo grabo en vídeo, lo subo a YouTube y oye, por un tema simplemente de SEO dentro de YouTube, que sabemos que mucha gente está buscando contenidos y hay información sobre determinados dispositivos y sobre todo en la parte tecnológica, pues de ahí puedes ir rascando algunas views. Y en cambio, donde sí puedes conseguir romper ese cristal, ¿no? Ese techo de cristal que antes comentábamos, pues posiblemente sea en Reels y en TikTok, donde te están dando mucho más alcance que en YouTube. Entonces, yo creo que las dos cosas son compatibles. Lo que es complicado es cuando necesitas, lo que comentabas tú antes, ¿no, Emilio? Cuando necesitas meter un patrocinador, por ejemplo, porque entonces el reciclaje del contenido, ¿no? Que estás haciendo un contenido y lo difundes en distintos canales, es cuando se complica, porque probablemente el patrocinador te va a pedir un contenido para TikTok específicamente para él o en el que él tenga mucho más protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí combinar todo eso es lo complicado, más que nada porque si tienes que hacer un vídeo para PC Componentes o quien sea, pues no van a ser 2 horas, van a ser 3 o 4, ¿no? Entonces eso se va complicando y al final entras en un círculo vicioso que te puedes echar aquí 16 horas al día. Claro, y ese es el tema. Si yo me dedicara solo a esto, Correcto. no es solo que haría esto, haría muchas más cosas. Y ya tendría yo que evaluar, digamos, mi jornada laboral, cómo la estoy distribuyendo. Pero en este caso, mi tiempo de dedicación a mi negocio es bastante limitado. Y además tengo que contar, más allá de la jornada de los jueves, donde estoy aquí a full, el resto tengo que compatibilizarlo, evidentemente, pues con la familia y también con darle cobertura a mi mujer, porque también trabaja y todo eso, ¿no? Yo no tengo las tardes para mí aquí encerrado, etcétera.
Pero bueno, es igual, incluso aunque me dedicara a esto. O sea, hay que medir en cualquier empresa, hay que medir los recursos que tú empleas en cualquier acción y ver qué entradas te valen. También inviertes. Oye, voy a hacer esto durante un montón de tiempo y a ver qué pasa. Pero la sensación que me da a mí es que pasa poco y que si pasa mucho es imposible luego buscarle algún tipo de justificación. Lo comentábamos fuera del micrófono, gastábamos una broma al respecto. Imaginad que en octubre de este año, o sea que yo sigo tal cual, y en octubre, en noviembre, me doy cuenta que los oyentes diarios de media de Milcar Daily han pasado, en un periodo de 15 días desde la publicación de cada capítulo, han pasado de 5.500 a 6.000. ¿Cómo puedo yo jurar que eso es por el vídeo? Es imposible. Es imposible. O sea, no se puede comprobar. Con lo cual, pues todas estas acciones o tienen un retorno inmediato en sí mismas o te las tienes que dejar. Te las tienes que dejar porque nadie te asegura que eso se esté transformando en escuchas en el formato que tú quieres, que es el podcast en audio, pero tampoco en escuchas en el formato nuevo que propones, que es el podcast en vídeo. Ahora, si yo veo que de pronto el canal de YouTube crece y consolido ahí una audiencia que se complementa con la del podcast en audio, entonces sí. Evidentemente ha venido por ahí. La gente te busca en vídeo a través del vídeo, ¿no? Entonces sí, de pronto las escuchas, visualizaciones diarias de Milcar Daily en YouTube se convierten en 1.000 o en 500. En 500 estamos hablando de otra cosa. Porque entonces dices tú, sí, ha funcionado. Lo que sea, ha funcionado. Voy a jugar un poco, voy a dejar de hacer TikToks, ¿no? A ver si sigo creciendo. Ahí, pero ahí ya tienes tu tal. Pero ahí entonces yo ya puedo decirle al patrocinador, mira, son 5.500 en audio y 500 en YouTube. Y vas a salir así, así y así, todos los días, de lunes a jueves. Y entonces ya estoy monetizando eso directamente, ¿no? Pero si no se produce ese crecimiento por ahí, yo creo que hay un momento en el que tengo que apagar la cámara. Tengo que apagar la cámara y dedicarme en ese tiempo que me queda, pues a producir mejores podcasts, a generar contenido adicional en vídeo para mi membresía, por ejemplo, para Weekly, a atender peticiones que tengo de otras membresías de, oye, haznos un curso, haznos un no sé qué, ahora lo quiero en audio, ahora lo quiero en vídeo, ahora lo quiero en silencio. Todos los formatos habidos y por haber, ¿no? Pero al final, generar contenido para mí o para otros que genere dinero. Que al final estamos para eso, que acabo de hacer la declaración de la renta. Hablando de declaraciones de la renta, Emilio, y estás hablando de negocio, ¿cómo tienes articulado tu negocio? O sea, al final ahora, porque tienes el Weekly, tienes la red de podcast, lo comentamos en su día, pero revisamos si quieres esta parte, y cómo aporta el libro, ¿no? Que ahí también estamos del libro, ¿cómo monetizas el libro o cómo se integra dentro de tu estrategia de negocio? Sí, bueno, yo soy un autónomo de la vida, ¿vale? Entonces, pues mi cifra de negocio ahora mismo todavía no aconseja ni muchísimo menos el paso a SL ni ninguna estrategia similar. Entonces, pues nada, el 60% de mis ingresos provienen de Weekly, de mi membresía, lo cual, bueno, pues los impuestos son los que son, eso está claro. Pero nosotros los vivimos por cuando los pagamos. Entonces, si mis clientes fueran en su mayoría empresas, yo seguiría pagando los mismos impuestos por los mismos ingresos, pero cuando llega el mes de junio, lo que tengo que pagar sería menos. Claro. ¿Por qué? Porque ya las empresas me han estado haciendo retención durante todo el año. Pero como no es así, como la mayor parte de mis ingresos se generan sin retención, pues claro, cuando viene junio es un festival. Y este año 2021, he ganado mucho más dinero, no solo con Emilcar FM, sino también en el despacho, en la oficina. Entonces, claro, ha sido una orgía. La declaración de la renta ha sido espectacular y no tengo problema con eso, ¿eh? Yo no soy un neoliberal como nuestro buen amigo Víctor Correal y alguno más de todo este entorno, o varios más. Yo pago a gusto mis impuestos, tampoco vengo aquí a debatir sobre eso, pero he flipado mucho con los números, pero van en proporción, ¿eh? O sea, he mirado los números del año pasado y efectivamente pago más impuestos porque he ganado más dinero, he ganado bastante más dinero. No me duele en prendas decirlo. Ahora, eso sí, este ejercicio 2022 puede ser dramático, amigos, porque no quiero frivolizar, pero si la invasión esta de mierda en Ucrania por parte de este impresentable ha subido el precio de cosas como el trigo, el gas y todo ese tipo de historias, aparte de causar un montón de muertes y un montón de desgracias, esto también tiene su repercusión en el mundo de los negocios.
Es decir, suben los precios de las materias primas para, por ejemplo, la construcción, que es un sector en el cual yo estoy involucrado, y los patrocinios desaparecen. O sea, las grandes marcas desaparecen. Es decir, patrocinadores de mi podcast, Citroën, Endesa, Banco Sabadell, todo eso muerto. Porque el dinero es cobarde, es el primero que huye de todas las confrontaciones. Entonces, claro, no sé cómo van a salir mis números este año. Decía el libro. Pues el libro yo tengo un adelanto de honorarios de Anaya de 1.000 euros, pero es un adelanto de honorarios porque el libro yo lo que cobro son los derechos de autor por capítulo, por libro vendido, ¿no? Entonces, en algún momento me harán una liquidación durante este año, asumo, donde me dirán, oye, tanto se han vendido de cada formato, tanto te corresponde, ya te hemos pagado 1.000 euros, pues ya te llamaremos, ¿no? Cuando sobrepase esto. Por otro lado, pues que el libro que te puede traer, pues te puede traer un montón de cosas. Es decir, yo ya estaba más o menos bien colocado como gurú de todas estas historias y tenía mi maltratado negocio de asesor de podcasting, pues esto me puede posicionar mucho mejor en ese sentido. De hecho, digamos, ahora mismo le decía a mi mujer, me dice, ¿tienes muchas grabaciones con gente? Mirando el calendario, ¿qué está pasando aquí? Digo, pues mira, son todas las grabaciones que he rechazado desde septiembre hasta marzo, porque estaba concentrado en el libro, más luego la ronda de entrevistas por el tema del libro. Si no, yo a Mumbler no hubiera vuelto a aparecer, no me hubierais llamado. Hay gente más interesante que yo. Entonces, como veis, ya el libro me está consiguiendo pues un privilegio como es estar aquí delante de vosotros. Entonces, pues vamos a ver esto cómo se mueve y sobre todo el alcance que tengo. Tengo muchas ganas de poder tener una reunión tranquila con la gente de Anaya para ver, digamos, el alcance en el tiempo del libro, porque yo no me puedo creer que un esfuerzo tan gigantesco, hablando de la creación de contenidos, Paul, un esfuerzo tan gigantesco por parte de todo el mundo y el eco del libro se apague en 2022. O sea, yo tengo que encontrar la manera, que no la sé, y supongo que voy a tener que acabar contratando a alguien que me enseñe cómo hacerlo, que me lo haga o que me explique, porque yo tengo que tener el libro debajo del brazo años. Y sin ser un coñazo, ¿no? Sin ser silenciado por la gente, ¿no? Sin ser bloqueado. ¡Ostras, el libro otra vez! Tengo que establecer esa estrategia de marketing a través del libro, donde el libro siempre esté presente, que el libro genere sus ventas y eso a mí me genere unos ingresos que ya veremos, pero sobre todo que el libro me mantenga siempre arriba, posicionado en el tema del podcasting. E insisto, no sé cómo hacerlo. Yo sé lo de los podcasts y los micros, lo otro no lo sé. Entonces voy a ver qué me dice la editorial, voy a ver cómo avanza este año, pero fijo que acabo contratando a alguien para que me haga los hechizos oportunos y me mande cosas y me diga qué tengo que hacer. Espero que no me cueste contratarlo más de lo que haga con el libro, pero bueno. Claro. No, pero me parece muy acertado y claro, tienes que sacarle partido a este esfuerzo. Así que Emilio con el libro bajo el brazo durante mucho tiempo, sin duda. Y me parece inteligente buscar ayuda en este aspecto porque seguro que hay alguien que sabe cómo mover un libro durante mucho tiempo, que es lo que es interesante, ¿no? Y de este modo poderle dar difusión al libro, que ha sido un trabajazo de muchas horas, como antes comentabas. Claro, además, estás ahora en una situación, antes lo comentabas, Emilio, que has cambiado un poco la situación laboral y estás pudiendo dedicar un día de tu semana a tu negocio de creación de contenidos. ¿Qué tal está yendo esto? ¿Y han salido ganando los proyectos que tienes entre manos? Pues sí, sobre todo por mi lado. Es decir, la tranquilidad con la que yo vivo ahora no tiene precio. Bueno, sí tiene precio, que es el 20% de lo que era mi salario en la empresa. Correcto. Sí tiene Sí. precio. Pero el cómo genero yo el weekly, cómo enfrento el weekly el jueves por la mañana aquí sentado con mi taza de café, oh, vaya, de Nordic Wire, y todo ese tipo de historias, cómo creo, cómo escribo el guión, cómo enfrento la grabación, para mí no tiene parangón. Me decía el otro día Víctor Correal que él no ha notado cambios especiales en el weekly, dice el cabrón. Digo, bueno, pues esto es porque yo ya era muy bueno antes, ¿no? Entonces, con muy poco tiempo era capaz de generar un contenido tan espectacular. Ahora lo genero sin acortar mi esperanza de vida, ¿no? Claro, importante. Entonces, claro, pero sin embargo, para mí los jueves son un día magnífico, porque mira, creo que podemos decir que hoy es jueves, ¿no? Lo es, sí. Estoy grabando a las 9:30 de la mañana con vosotros. O sea, esto
gruesos lagrimones corren por mis mejillas. No tengo que hacer piruetas, no tengo a los niños gritando fuera, no tengo que asegurarme que Rocío se los puede llevar no sé dónde. No tengo que cruzar también con otros horarios. No. 9 de la mañana, horario laboral. 3 señores aquí grabando sus cosas. Después tengo una entrevista con no sé qué Zagal que está haciendo un TFG de no sé qué historia y me quiere entrevistar. El jueves pasado también, con Enrique Bullido, por la mañana. Por la tarde, un directo en LinkedIn también. Que evidentemente el jueves es para trabajar, pero es que esto es parte del trabajo. También. Todo este tipo de historias es parte del trabajo. Entonces, hoy, por ejemplo, el weekly lo tengo más a contracorriente, pero antes de conectar con vosotros, yo ya tenía el 75% del guión del weekly hecho. En una hora. Que es la misma hora que antes tenía los jueves a las 4 de la tarde. Pero no es lo mismo sentarte el jueves a las 4 de la tarde y escuchar el tic-tac del reloj, pensando que ya llega el momento de las cenas y de las duchas y del apocalipsis, y con 7 horas de trabajo en oficina al lomo, que sentarte a las 8 a trabajar. Aunque me haya tocado despertar a mí a los críos y ponerles el desayuno. Se pone, sin ningún problema. Pero la claridad, ¿sabes? Eso es tremendo. Claro, también estoy un poco luna de miel, que esto ya lo he dicho en alguna entrevista, ¿no? Son los primeros jueves todavía, aunque estoy así desde marzo, pero bueno, también ocurren muchas cosas, muchas historias. También intento hacer algo que no sea del trabajo. Por ejemplo, le comentaba a Víctor Correal, he ido a cortarme el pelo un jueves por la mañana, amigos. Claro, Víctor no me entendía, pero esto es increíble, ¿no? El ir a una peluquería un jueves por la mañana, ¿no? Es una cosa maravillosa. Entonces, pues bueno, mi idea es, y lo sigue siendo, había pensado en hacer una planificación fija los jueves, pero he pensado que no es interesante. Es decir, es interesante seguir trabajando tal cual. Yo hago GTD, no voy a comulgar con esa herejía del time blocking, con lo cual, pues yo tengo mis proyectos, tengo mis tareas, tengo mis contextos, yo sé que los jueves toca weekly y cuando weekly está listo y tiene un lazo puesto, pues entonces me voy a mi GTD y veo, oye, pues mira, tengo un videotutorial para grabar, tengo este curso que me han pedido no sé dónde, tengo que escribir el copy del patrocinio de la semana que viene, pum, 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 y ahí lo vas sacando todo. Lo que sí he conseguido, y esto quiero comunicarlo al mundo, es que en casa entiendan que si bien estoy aquí y estoy un poco más disponible, lo mismo ahora me levanto y voy al supermercado que está aquí al lado para estirar las piernas. Sé que Miguelito se quedó un día que estaba malo y yo lo llevé al pediatra, también experiencia nueva. Pero que mi jornada laboral sigue siendo los jueves. O sea, antes papá entraba a las 4 al estudio y salía a las 8 y eso lo teníamos todos claro. Ahora, porque tenga las mañanas disponibles, no significa que las tardes ya... No, papá ya trabajó esta mañana. Porque entonces no estoy sumando 7 horas a mi jornada laboral. Estoy sumando solo 3. Y me está costando como 7. O sea, no salen las cuentas por ningún lado, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido ya se está consiguiendo aquí en casa y está todo tal. Y conforme voy también pagando deudas antiguas, ¿no? Es decir, haciendo cosas que tenía atrasadas de antes, tengo más campo abierto pues para generar, por ejemplo, los guiones de uno de los minicursos que ahora he incorporado a Weekly, el de Hindenburg desde cero, que lo generé un jueves y creo que un sábado, pum, 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 grabé los 5 vídeos, luego ya los peiné un poco y los publiqué. Es decir, que estoy realmente haciendo crecer todo esto y creando más cosas. Si eso da dinero directamente, es algo a ver más adelante, pero es más fácil de ver. Es más fácil de ver que con la historia esta de los vídeos, ¿no? Es decir, sí, y además queda hecho. Veo que mi membresía crece en contenido, veo que colaboro con otra gente, veo que estoy grabando podcast. O sea, hay cosas materiales. Que al final se traduzcan o no en dinero ya es otro asunto, pero ya hay un resultado inmediato, ¿no? Y eso es lo que me gusta de poder dedicar más tiempo a mi negocio de creación de contenidos. Qué guay escucharte y qué guay que lo puedas hacer. Lo que has dicho tú, como poco, el aumentar tu esperanza de vida es algo que es bueno para ti y para todos los demás, que te disfrutaremos más tiempo también. Eso no tiene precio. Has hablado de patrocinadores muy chulos antes, que simplemente quería pasar un poco rápido por encima. ¿Cómo consigues tú esos patrocinadores? Lo pone el libro. Siguiente pregunta. A comprar el libro. No, me lo voy a poner. A ver, yo lo pone el libro en el apartado de patrocinadores. Hago una mención sucinta a la agencia con la que trabajo, VoiceUp, que controla mucho el tema. Está Ale Barredo ahí, entre otra gente muy valiosa. Y claro, el tema de los patrocinadores de agencia es que son patrocinadores masivos. Es decir, me patrocina Banco Sabadell. No, pero es que mira, en Banco Sabadell mis oyentes tienen un perfil que les gusta el GTD. El Banco Sabadell solo ve números.
solo ve que tengo 5.500 descargas. Yo les mando mis informes y efectivamente, lo que usted me había dicho, mínimo de 20.000 impactos por campaña. Y a eso el Banco Sabadell se lo suma a los otros no sé cuántos mil de los MUPIs, a los de la prensa y a los de la radio, y ya tiene su paquete que ellos habían diseñado. Es decir, son patrocinadores que van a volumen porque son muy grandes. No aprovechan la fuerza del podcasting de el nicho, ¿no? Este oyente mío, maniático, que le gusta esto, que le gusta lo otro y que te va a comprar seguro. O sea, sí tengo patrocinadores, digamos, a nivel más particular. Cursos de productividad, cursos de no sé cuántos, agentes más pequeños que sacan un rendimiento mucho más elevado por euro invertido. Cuando lo sacan, porque esto ya sabéis que no es una ciencia exacta, ¿no? Pero muchos de estos repiten, con lo cual está. Y alguno incluso recientemente me ha compartido datos. O sea, le ha interesado muchísimo patrocinar Emilcar Daily. Pero claro, es más difícil llegar a esta gente. Porque hay muchos menos que estén dispuestos o interesados en patrocinar. Y yo, pues la acción comercial es algo que ya en su momento vi que ahí sí que no llego ni de coña. O sea, imposible. Yo no puedo estar entrando a escribirle tweets a Nudista Inversor. Oye, ¿qué tal? Que Nudista se ha patrocinado la newsletter y tal. Es decir, que él me conoce a mí, ha venido, hemos tenido una relación muy interesante. ¿Pero por qué él ha venido? Yo no puedo estar peinando Twitter o YouTube buscando a esta gente y ofreciéndole porque si no me da para promocionar mi contenido, pues la acción comercial ya apaga y vámonos, ¿no? Claro. Y bueno, pues pero aún así, digamos, cuando no tengo patrocinador, el patrocinador es Weekly. Tampoco con unos resultados inmediatos que yo diga, no, ¿cómo se nota que esta semana no he tenido patrocinador y he salido con el call to action de Weekly? Esto tampoco tiene un reflejo, ¿no? Pero me da mucha libertad, me permite ir transmitiendo las novedades en Weekly a la audiencia y también me permite que si el Murcia asciende de división, pues si ese día no había patrocinador, pues puedo no publicar sin ningún problema. Es un poco de libertad, tampoco está mal al respecto. Pero sí, la agencia, evidentemente, en este caso VoiceUp, he trabajado con otras agencias y estoy ahí inscrito en un montón de sitios, pero luego al final de ahí te viene uno o ninguno, ¿no? VoiceUp sí funciona bien y ahora pues ya te digo, estamos un poco parados por toda esta historia de la guerra. Ahora parece que ya tengo algún patrocinador de este estilo. Para este mes de junio que viene ya está la planilla de patrocinio, ya vuelve a reactivarse un poco. Pero justo en el año en el que yo he decidido que mis ingresos de la empresa se reducen un 20%, justo en este año los patrocinios que habían sido espectaculares en el ejercicio pasado, pues han caído. Bueno, pues los negocios son así, la vida es así, pero bueno, como he dicho antes, esperanza de vida. No, pero lo interesante es que como poco algo que sabes que no vas a poder hacer, como es la acción comercial, la has externalizado. Pues igual hay que hacer lo mismo con la parte de la difusión, ¿no? Porque al final las horas no dan para No todo. dan para tanto. Sí, es así. Emilio, para el Weekly y para la red, ¿cuáles son un poco tus planes a corto plazo? Pues mira, mis planes para Weekly es un poco perseverar. Perseverar en lo que estoy haciendo ahora mismo. Renové la web pagando en condiciones con Nawai Badiola. En diciembre sacamos la nueva web que afecta no solo a Weekly, sino a toda la red, evidentemente a toda la red de podcast, la nueva web. Eso me ha permitido articular mejor los contenidos que ya había y crear nuevos contenidos, en este caso los minicursos en vídeo. Es algo que creo que tiene que estar ahí, aunque luego vas a ver las estadísticas y te das cuenta de que tampoco se tiran como locos, o sea, que el contenido es el podcast en sí, pero creo que en estos tiempos que corren una membresía tiene que estar más articulada, tiene que tener más cosas. No, por mucho que yo luego vea que los vídeos los ve muy poca gente de los más de 500 suscriptores de Weekly, es decir, los vídeos más o menos los está viendo un 20% o menos de los suscriptores, yo sigo pensando que tienen que estar ahí. Porque estoy creando además una gran fuente de recursos. Muchos de los debates en Discord de esto, lo otro, tal, aparezco yo por ahí y le pego un vídeo de los videotutoriales cortos de Weekly que lleva ahí 2 años y no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, mi idea es seguir aumentando el catálogo de mini cursos en vídeo y con mi contacto que tengo de día a día con la comunidad de Weekly en Discord, pues ir mejorando el producto como se mejora cualquier podcast año a año, ¿no?
Me preocupa, evidentemente, como cualquiera que tiene un membership, a vosotros que os voy a contar, pues esto, de que, ostras, esta semana se han suscrito 2 y estás tan contento y de pronto se de baja 3 y dices tú, ¿pero por qué? ¿Qué os he hecho yo? ¿No? Entonces, este sub y baja, pues está ahí. Y bueno, pues es la vida que hemos elegido y es la que tenemos que vivir. Y en cuanto a la red ya lleva un tiempo, digamos, en un movimiento de contracción, ¿no? Y no de expansión. No vamos creando más podcasts, teniendo más podcasts, sino al revés. Los podcasts que acaban su ciclo vital o lo que sea, no busco sustituirlos. Y en principio va a ser así. Es decir, mi idea es que Emilcar FM va a mantener los podcasts que tiene. Tenemos alguno en cartera, pero son siempre proyectos internos. Es decir, gente que ya está en la red y que quiere crear un nuevo título. Y solo si tiene viabilidad, le digo adelante, porque ya me ha venido algún compañero o compañera a decirme, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y yo le he dicho, no me merece la pena, ¿sabes? Coger a Pedro Luis, al diseñador, ponerlo a hacer el no sé cuánto, montar todo el chiringuito, alta en Apple Podcast, alta en no sé cuánto, tal, para luego tener 50 oyentes. O sea, no, tenemos que aportar mucho más. En ese sentido, si vamos a hacer algo nuevo. Y si no, pues los podcasts que se vayan apagando, si no van apagando, y ya está. Porque si duros son los patrocinios para Emilcar Daily, que es el primer podcast, ¿no? El principal, 5.500 descargas como mínimo al día, etcétera, los patrocinios para los otros podcasts ni los menciono. Mis compañeros tienen un número mucho más modestos, aunque en algunos casos tienen audiencias más nidificadas, pero bien sea por el mercado, bien sea por nuestra falta de acción comercial, la realidad es que están sin patrocinador. Entonces, pues claro, llevar Emilcar FM para mí tiene un coste económico y también un coste de horas. Entonces, llega un momento en el que no estoy dispuesto a invertir más tiempo ni dinero si eso no tiene un retorno. Los que están, estupendo, magnífico, estoy súper contento de la gente que está en Emilcar FM y de todo lo que hacemos y muy orgulloso de muchos capítulos que se publican todos los días. Pero ya te digo, salvo algún proyecto interno que ya está ahí cociéndose seguramente para septiembre, no vamos a ser una red que esté ampliándose y añadiendo nuevos títulos. Para nosotros esa historia ya está fuera porque no podemos competir. Es decir, esto no nos da el retorno necesario como para que poder estar compitiendo fuera con los demás. Es una buena visión. A nosotros nos ha pasado con Redcast igual, es decir, oye, pues no. Las redes yo creo que tienen sentido cuando tienen una entidad, una masa en la que luego le puedas tú meter algún recurso que comercialice o que lo puedas explotar de otra forma. Si no, pues bueno, yo creo que hemos tenido experiencias similares. Emilio, ya para ir a acabar un poco cambio de tercio, pero te queríamos sacar el tema porque queríamos hablarlo contigo. ¿Qué te han parecido los sondas globales de los podcasts? Lo de globales. Sí. Sí. Pues como cualquier premio Ondas, ¿no? O sea, son premios que la industria se da a sí mismo dentro de su concepto de industria. Y su concepto de industria, evidentemente, es muy excluyente. Lo ha sido siempre, desde el principio, ¿no? Este nuevo podcasting profesional de los grandes nombres, de las grandes marcas, por definición, es homicida con respecto a los demás. No necesitan ningunearnos porque ya somos suficientemente pequeños, pero llama la atención cómo tampoco pierden ninguna oportunidad de hacerlo. Que esto es lo más llamativo. Oye, pero es que si soy tan pequeño que ni siquiera casi existo, ¿por qué pierdes el tiempo en enviar de vez en cuando un sicario a Twitter a que diga que esto no es podcasting lo que hacéis o que no sé qué? O sea, ¿qué necesidad tienes, ¿no? de seguir pisoteando si con tu propia acción, con tu propia fuerza gravitatoria ya lo estás consiguiendo? O ya parece que lo consigues, porque yo sigo teniendo oyentes, ¿no? Pues quizá eso es una ambición totalitarista que es clásica del grupo Prisa en este caso, por ejemplo, el querer absorberlo absolutamente todo. Es decir, no pueden soportar la idea siquiera de que Swiss Spain, cuando publica y se acuerda una o dos veces al año, tenga 100 oyentes. Quieren también esos 100 oyentes, ¿no? Entonces este totalitarismo les lleva a determinadas actuaciones. Lo de los ondas al final pues no deja de ser una anécdota y también una forma interesante de reconocer un trabajo brutal de mucha gente. Trabajo que además nosotros no podemos hacer. Es decir, lo bueno que nos ha traído esto es que hemos podido acceder en nuestro idioma y en nuestro entorno a una calidad de producciones de audio que desde el mundo amateur no se podría dar.
De hecho, gente que ha podido dar ese salto, ¿no? Gente que, siendo un profesional del medio, estaba haciendo el podcasting un poco de lado mientras conseguía lentejas por otra parte, ahora sí ha podido dedicarse más a eso y liberar toda su capacidad productiva. Y eso está muy bien, ¿no? Pero ya está. Pero ya está. No entiendo esa actitud realmente. Y tampoco entiendo cómo se intenta reescribir todo. Esta mañana Cristina Mitre, que me parece una creadora de contenido excelente, ponía un tuit en el que decía que le encantaba el podcasting por cómo los grandes tratan de ayudar a los pequeños a crecer. Por supuesto, le he dado a leer el hilo, porque estaba absolutamente... ¿no? Entonces decía ella que le cuesta mucho sacar un podcast semanal sin tener los recursos de las grandes productoras. Cristina Mitre es una creadora de contenido que se dedica solo a esto. Bueno. Y entonces cuenta cómo con Podimo ha creado, no sé si una serie limitada o una serie de eventos. Y claro, yo le preguntaba a alguien, ¿pero quién es el pequeño aquí? Y decía ella, yo soy el pequeño. Pues si Cristina Mitre es el pequeño, apaga y vámonos. Se lo he dicho, le he publicado. Yo no me suelo meter en estos jardines. Le he dicho, digo, hola Cristina, digo, no hay un solo parámetro en el mundo del podcasting que me indique que tú eres pequeña. Estás en los primeros puestos de Apple Podcast de tu categoría desde que sacaste el primer capítulo. ¿Qué me estás contando? De que tú eres... Esto es simplemente una acción comercial por parte de Podimo. Igual que estamos viendo muchas de las grandes productoras que cogen a estos productores importantes, influencers, muchos de ellos que vienen de otros medios, y los cogen y los fagocitan, ¿no? O sea, Podimo se pilla a Cristina Mitre antes de que venga Audible y la fiche. Esto es así. Esto no es un fichaje per se, como hemos visto otros muchos que han habido, ¿no? De estos podcasts importantes de gente famosa que han sido fichados. Esto no es un podcast, pero es una aproximación a la órbita de Podimo. Que los grandes ayudan a los pequeños. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que tienes 254.000 seguidores en Instagram. ¿Qué me estás contando? Sí. Pero bueno, ya tenía ese sentimiento y lo ha expresado así. Yo he sido educado, espero que luego a los que esto les duele más en el corazón no hayan entrado así como muy en tromba, porque esta mujer es muy educada siempre y tampoco se merece que le troleemos el hilo, pero tampoco hay momentos en los que uno pues ya tampoco se puede callar. Pues yo creo que podríamos estar más tiempo hablando, pero no sería mejor de todo lo que has comentado, Emilio. O sea que yo creo que podemos poner el punto final aquí a la entrevista. Para terminar, Emilio, si nos puedes contar dónde te pueden encontrar los creadores de contenido que nos están escuchando, sería genial. Sí, la web de la red de podcast, emilcar.fm, ahí está todo. Ahí está el Weekly, están todos los demás podcasts. Y si ponéis Emilcar en cualquier red social, pues voy a aparecer yo. A veces así a pelo, a veces con un guión bajo. ¿Quién no ha tenido alguna vez un guión bajo en su vida? En su vida, sí, sí. Pues a veces estoy ahí con un guión bajo y pues ahí me vais a encontrar. Pues nada, todos a seguir a Emilio y sobre todo comprar el libro, recordad, buscad podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Pero vamos, si buscáis podcasting en Amazon, por decir algo, en casa del libro, os va a salir. O sea que nada, le dais y le dais a añadir al carrito y a comprar y con lo bien a vuestra casa y os lo disfrutáis. Oye, esto tengo que decirlo, estoy súper contento. Yo ponía al principio de los días podcasting en Amazon y lo primero que me salía era el libro de Fran Izuzquiza, que además es el prologuista de mi libro. Sí. Y ahora, cuando pongo podcasting, lo primero que sale, lo siento, Fran, pero lo primero que sale es mi libro. Algún micro de estos locos que venden ellos por ahí, ¿no? Promocionado. Sí. O sea que, al menos en las tiendas, el SEO sí está funcionando. Eso mola mucho. Pues eso, Emilio, muchísimas gracias. Que es un placer siempre contigo. Aparte, no hace falta que saques otro libro para volver por aquí. Eso, vamos, en unos meses te volvemos a traer. Ya buscaremos la excusa. Eso es. Una mente. Y a los que nos estáis escuchando, recordaros que tenemos la primera comunidad de emprendedores de contenido en Discord y es gratis. Así que nada, irse a comunidad.mumbler.io y compartimos muchas cosas por ahí. Hasta la próxima semana. Un abrazo.